Es doloroso ser malentendido y por ello queremos compartir esta orientación en Visión para Vivir del día de hoy. Cuando se sienta malentendido por la gente, recuerde que el Señor Jesucristo sufrió más malentendidos que cualquier otro ser humano y en su palabra nos dejó instrucciones para evitar frustraciones. Hoy hablaremos acerca de un problema que a todos alguna vez nos ha afectado o nos afectará, es decir, los dolorosos momentos en que somos malentendidos. Si alguien en un puesto superior a usted está incomprendiendo lo que hace, seguro que usted apreciará estudiar con nosotros y aprender de la reacción de David cuando fue malentendido. El rey Saúl actuó de una forma incomprensiva y David, en vez de ser animado por el rey, más bien fue malentendido. Tal vez ese es el sentimiento de angustia que está experimentando en este mismo momento, ya sea en su trabajo o en su familia. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado Creciendo en tiempos en que somos malentendidos. Como cristianos sabemos que el dolor tarde o temprano aparecerá en nuestra vida y desafortunadamente no podemos crecer sin experimentar dolor y sin pasar por tiempos difíciles. Sabemos que no existe el crecimiento instantáneo y aunque muchas veces cantamos y oramos, Señor, ayúdanos a crecer. Cuando Dios usa el método necesario para que crezcamos, nos resistimos a aceptarlo porque, bueno, el dolor es doloroso. El crecer en tiempos de espera, el crecer en tiempos de falla, es tan doloroso como también crecer en otro tema que trataremos hoy. Aquellos momentos en que somos malentendidos. Cuando hablo de la incomprensión, viene a mi mente una historia verdadera que encaja perfectamente con todo este asunto de compartir con ustedes cómo a veces, a pesar de nuestras buenas intenciones, somos malentendidos. Un joven abogado que pertenecía a una empresa de abogados bastante grande trabajaba para uno de sus jefes que hacen muchas cosas por tradición, como por ejemplo en Estados Unidos en la época de Navidad o de Acción de Gracias, regalar un pavo a cada uno de sus empleados en un momento muy especial para ellos. Él acostumbraba a poner en una mesa muy grande una serie de pavos para cada uno de los miembros de la familia de aquella empresa. El asunto no era si querían recibir o no el pavo. Involucraba un gran protocolo por el cual pasaba cada una de las personas que trabajaban allí. La idea era más o menos que cada uno tomara su pavo y luego le diera las gracias a la empresa donde se le permitía prestar sus servicios. El problema era que este joven abogado era soltero, vivía solo, no sabía cómo iba a consumir aquel tremendo pavo. En primer lugar, nunca sabía, ni sabía cómo prepararlo. En segundo lugar, si lo preparaba, era imposible comérselo todo, solo. Sin embargo, el jefe esperaba que el año se llevara a cabo, la tarea se realizara y al final cada uno se lleve su pavo. En cierta ocasión sus compañeros, sabiendo que él no se comía el pavo, le prepararon una broma. Entonces tomaron unos pedazos de plomo, lo envolvieron con aquel papel dándole la forma de un pavo, luego lo colocaron junto a todos los demás pavos para que este joven abogado lo retirara. Tenía el mismo peso de los demás pavos, tenía la misma forma, estaba envuelto de la misma manera, por lo tanto lucía como pavo. Cuando llegó el momento de la ceremonia, este joven tomó su pavo, dio algunas palabras de gratitud por el trabajo en el cual estaba sirviendo y cuán agradecido estaba por recibir aquel regalo. Aquella tarde se subió a un bus para ir hasta su casa. Se sentó en uno de los asientos y puso sobre sus piernas aquel tremendo pavo, pensando, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Luego de un momento se subió un hombre que se veía realmente desanimado. Se fue a sentar justamente al lado del joven. Comenzaron a conversar. El joven abogado se dio cuenta que aquel hombre había estado buscando trabajo y justamente en aquella fecha tan especial no tenía nada que llevar a su familia. Se estaba preguntando qué iba a hacer para dar un poquito de alegría a sus hijos en esa época y a su esposa.
Súbitamente el abogado pensó, bueno, esta es mi oportunidad. Puedo hacer algo bueno, y pensó inmediatamente que debía regalarle el pavo. Se dio cuenta entonces que este hombre no era ningún mendigo, porque andaba bien vestido, se notaba que era una persona decente, pero se encontraba atravesando por problemas económicos, ya que no había podido encontrar trabajo, y pensó, tal vez podría ofenderle, así que pensó, bueno, mejor le voy a vender muy barato el pavo. Solo voy a decirle un poquito de dinero para no herir su orgullo. Entonces le dijo, quisiera venderte este pavo, te lo voy a dar a buen precio. Le pidió un poquito de dinero, el hombre dijo, muy bien, se lo compró, es lo que yo necesito. Entonces el abogado tomó aquella pequeña cantidad de dinero, que era lo último que tenía este hombre, quien se fue tan agradecido, casi llorando, totalmente sorprendido y pensando que nunca en su vida, en medio de tanta necesidad, de una fecha tan especial, pudo haber comprado un pavo tan barato para llevarlo a su familia. Luego, cuando este hombre se bajó del bus y se despidió levantando su mano, muy agradecido, dijo, nunca voy a olvidar el gesto tan maravilloso que has tenido conmigo. Bueno, usted ya puede imaginarse la escena de lo que ocurrió cuando este hombre llegó a su casa y anunció, queridos hijos, aunque no he podido conseguir trabajo, encontré algo increíble, encontré un hombre maravilloso que fue tan generoso que me vendió este pavo, tan importante para nosotros en este día, en un precio muy barato. Y quiero desenvolverlo delante de ustedes. Seguramente comenzó a abrir el paquete cuando se dio cuenta que eran grandes pedazos de papel con forma de pavo, con pedazos de plomo adentro, con un cuello de una manguera y con la envoltura que hacía pensar que era verdaderamente un pavo. Ya se puede imaginar lo que sintieron. Al siguiente día el abogado llegó hasta su oficina y todos sus amigos estaban muriéndose de ganas de saber qué es lo que había ocurrido con el supuesto pavo. Entonces lo rodearon y le preguntaron. Cuando sus compañeros se enteraron de la historia que le estaba contando, por mucho tiempo vivieron con culpabilidad de no poder encontrar a aquel hombre quien había sido engañado solo por un malentendido, por una incomprensión. Este verdaderamente fue un momento en que este abogado pudo haber sido malentendido. Aquel hombre podía pensar que quiso engañarlo, que le robó su dinero, pero no era lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Ahora, cuando observo el diccionario, encuentro que malentender es entender o interpretar equivocadamente. Por lo tanto, un malentendido es una mala interpretación, es un desacuerdo. Ahora, cuando examinamos la vida de David, por lo menos hay dos cosas que pueden describir el malentendido que él vivió. En primer lugar, un malentendido es algo que resulta de un acto, una palabra o una implicación inocente. Por eso es tan doloroso ser malentendido, porque uno inocentemente ha hecho algo, ha dicho algo, ha hecho algo, ha implicado algo que es erróneamente interpretado. En segundo lugar, lo que describe un malentendido es que, como producto, una ofensa ha sido creada. Usted ha hecho algo, y por ser mal interpretado, alguien se ha ofendido. Se ha creado una ofensa hacia la persona o personas afectadas. Recuerdo que alguna vez estaba hablando en una conferencia y me preguntaron sobre qué pensaba acerca del sistema escolar. Y yo dije más o menos lo siguiente, bueno, en nuestro caso tenemos a nuestros hijos en una escuela cristiana, y luego cuando me preguntaron el por qué, comencé a explicar cuidadosamente para no ser mal interpretado. Dije, bueno, nosotros estamos convencidos que esa es una mejor educación para nuestros hijos, y hemos descubierto que académica y personalmente, en lo que se refiere a la disciplina, es más provechoso para nuestras vidas. Bueno, desafortunadamente fui mal interpretado. Hubo algunos que entendieron muy mal lo que estaba declarando en aquella conferencia, interpretaron que yo estaba diciendo que a menos que su hijo vaya a una escuela cristiana, su hijo se desviaría y no llegaría a cumplir un buen propósito para la vida, a pesar de que los míos, al asistir a una iglesia cristiana, se desviaron. Eso no era lo que yo estaba implicando en mis palabras, porque incluso va en contra de lo que pienso. Pero de alguna manera fui malinterpretado, porque sacaron las palabras nosotros, que nuestros hijos, y para nuestras vidas era provechoso. También, dice el pastor Swindoll, que hace un tiempo atrás estaba con su esposa en un almacén tratando de comprar un artefacto. Le dijeron al vendedor, bueno, nosotros queremos pensar acerca de la posibilidad de comprarlo, vamos a dejarle un cheque para que lo tenga mientras nosotros pensamos si compramos o no este aparato. El hombre les dijo, muy bien, no hay ninguna obligación, no tienen que comprarlo, solamente tomen su tiempo para pensarlo. Ocurrió entonces que después de investigar hicieron un cambio de planes. Era su prerrogativa como clientes y cuando fueron a hablar con él le dijeron, ¿sabe que cambiamos de opinión? Ya no vamos a comprar este artefacto, queremos que nos devuelva el cheque. El hombre se puso tan molesto por haber perdido el negocio y trató de insistir en que le compraran y después de maldecir un poco rompió el cheque, se los tiró. Cuando se dio cuenta que el pastor Swindoll era un ministro, entonces comenzó a decirle cosas que el pastor Swindoll nunca había dicho.
Le dijo, usted no tiene que meterse y enseñarme cómo manejar mi negocio, que más bien debería dedicarse a su profesión. Así como él no se metía en su vida pastoral, él tampoco debería meterse en su negocio. El pastor Swindoll dice, nunca fue esa mi intención, fui totalmente malinterpretado. Y aunque de muchas formas traté de explicarle, dice, no quiso entender, y luego de pensar y pensar en todo esto, llegué a la conclusión que había sido mal entendido. A todos nos pueden pasar experiencias como esa, y nos han ocurrido. Simplemente porque la vida es así, somos seres humanos, nos equivocamos de la forma como decimos las cosas, lo que decimos, lo que queremos decir a veces no es lo que realmente dijimos o nos entienden mal. Ahora estas cosas ocurren muchas veces en la vida cristiana, por lo tanto su experiencia no debe ser diferente a la mía. Muchas veces somos perseguidos simplemente por un acto inocente, por una palabra malinterpretada o una implicación equivocada. No pretendíamos de ninguna manera causar daño a ninguna persona. En esto no estamos solos. Si existe algo de consuelo, creo que esta también era la forma normal como vivían su vida cristiana los grandes hombres de Dios. Usted dé una mirada a la biografía de los hombres de Dios y descubrirá que parece que a todos le ocurría lo mismo, porque es parte del proceso de crecimiento. Usted no crecerá completamente sin alguna vez ser mal entendido. Es parte de nuestro proceso de crecer. Quisiera mostrarle el ejemplo de un hombre que vivió estas mismas experiencias. Vayamos por un momento al Antiguo Testamento y descubramos allí lo que las Escrituras nos enseñan en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Puede observar los versículos 6 al 9, pues estos nos introducen en una historia en particular sobre la vida de un gran hombre de Dios llamado David. Allí hay algunas palabras que amplían el contexto y para entender claramente este pasaje debemos examinarlas. David recién había terminado con la vida del gigante Goliat de Gat, lanzándole una piedra. Había sido un hecho extraordinario. El pueblo, los líderes esperaban aquello. La historia la leemos en el capítulo 17 y nos damos cuenta de cuán valeroso, cuán heroico fue este joven de no más de 20 años de edad que destruyó al gigante que Saúl no había podido asesinar. Como resultado de este gran evento, reconocido por todo, como digo, hasta los gobernantes, la fama de David se desparramó, era obvio. Eso realmente no era el problema. El problema era que la gente no sabía que David había sido ungido por Dios como rey. Samuel en el capítulo 16 le había visitado, le había ungido con aceite. Había anunciado a la familia de Isaí que su hijo menor iba a ser el rey. Por lo tanto, en esta ruta para convertirse en rey, tenía que vivir también esta experiencia de ser mal interpretado. Allí estaba Saúl, quien era el rey en ese momento. De paso era el instrumento de enseñar una gran lección divina a David. La necesitaba para su reinado. Saúl era el rey, sintiéndose amenazado e inseguro. Si alguna vez usted ha trabajado junto a un hombre con estas características, sabrá muy bien lo que ocurre. Tuve la experiencia de trabajar junto a un líder que se sentía amenazado por mi ministerio y pensando siempre que quería quitar el pastorado, cuando nunca fue mi intención. Simplemente hacía lo que me correspondía y el amor que tenía y la pasión por mi Señor y por el servicio. Tal vez con errores como muchacho, pero nunca con la intención de quitarle el puesto a un pastor. Es terrible sentirse mal interpretado. David había terminado con el gigante. Saúl y David estaban regresando de la guerra con los filisteos. Estaban entrando en la ciudad donde las mujeres se habían reunido, habían escrito una canción en honor a los que regresaban de la guerra. Pero note lo que dice el versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahora quiero que examine la letra de la canción que había escrito entre la batalla y esta entrada a la ciudad, porque las mujeres habían escrito algo interesante. Ellas decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. No eran los 9,000 de diferencia que molestaba a Saúl. Era el hecho que David estaba obteniendo la gloria que él deseaba. Saúl entonces malentendió a este joven que había derribado al gigante, no con la intención de que le inventen una canción. Lo hizo inocentemente, como parte de su honra para el Señor.
Pero Saúl tenía algo diferente en mente. Pensaba que el motivo de David era sacarlo de su posición de rey. El siguiente versículo dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron miles, y a mí miles. No le falta más que el reino. Recuerde que David de ninguna manera estaba buscando el reino. Él simplemente se levantó una mañana, cumplió su misión matando al gigante, pero eso no se hace todos los días. Después de esto, él se convirtió en alguien cercano a Saúl. Recuerde que llegó a ser su músico personal. De ninguna manera estaba buscando el trono. Esa era la obra divina, pero Saúl no solo había visto el valor de David, sino su popularidad, y por todo esto lo malinterpretó. El siguiente versículo nos relata la historia de lo que ocurrió. Obsérvelo. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Típico de una persona que malinterpreta la acción o las palabras o las actitudes de otra persona, y que no es sabio para reaccionar. Un acto inocente, un acto de valor incorrectamente interpretado. Y en el corazón de Saúl quedó la convicción de que David quería quitarle el trono. Ahora, la mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento creen que el trasfondo del Salmo 140 es esta historia. Podemos darnos cuenta de esto si examinamos este salmo, donde encontramos a David huyendo. Estaba siendo perseguido por Saúl. Esto lo podemos notar en el primer libro de Samuel. Veamos lo que ocurre en el Salmo 140 y notemos que el ser malentendidos es una experiencia muy, pero muy dolorosa. Es muy posible que usted esté viviendo una de aquellas experiencias en las que ha dicho una palabra inocente o por una actuación o una implicación inocente ha sido mal interpretado y está sufriendo las consecuencias. Note lo que ocurre. En primer lugar, notemos que hay un sentimiento de vulnerabilidad. El versículo 1 dice, el salmista: líbrame, oh Señor, del hombre malo. Versículo 4: guárdame, oh Señor, de manos del impío. Son palabras de un hombre que se siente indefenso. Dice: no sé qué hacer. Me siento en peligro. Líbrame, guárdame, Señor. A eso me refiero cuando digo que existe un sentimiento de vulnerabilidad. Porque es allí cuando la persona se siente indefensa, desprotegida. Cuando usted es mal interpretado, cuando es mal entendido, realmente se siente vulnerable. Es importante notar que viviendo esta experiencia, no importa cuán fuerte usted trate de corregir el malentendido, muchas veces cualquier cosa que haga o diga empeora la situación. Usted tratará de una y otra manera, pero no conseguirá mucho. Es como tratar de hacer un castillo de arena muy cerca del agua del mar. Mientras más duro trabaja y más pasa el tiempo, el agua va destruyendo cada vez más todo su trabajo. Lo mismo sucede al ser mal entendido. Mientras más uno se preocupa, duele más profundamente. David está diciendo: Señor, líbrame. Señor, guárdame. Señor, rescátame. Me siento vulnerable. Protégeme. Estoy bajo ataque. El enemigo es duro. Me siento inseguro. No tengo a dónde ir. No tengo muletas donde apoyarme. La vulnerabilidad es la primera expresión de este tiempo de miseria. Tiempo de miseria que vivimos cuando somos malentendidos. Segundo lugar es lo que yo llamaría la exageración. Recuerde que cuando Saúl vio a David que estaba siendo alabado, pensó inmediatamente en que iba a perder su reino. Y ese realmente fue un pensamiento exagerado. Cuando las personas nos malinterpretan, generalmente está agregando al malentendido una mente exagerada y su imaginación sigue y sigue sin freno. Dice el versículo 2 del Salmo 140. Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Esta es una expresión muy vívida de la situación real que experimentaba. Cuando usted ha sido objeto de una mala interpretación, por seguro ha visto cómo los individuos comienzan con una pequeña mala información, mala interpretación, y esto va creciendo hasta que finalmente comienza a aparecer más y más mentiras con respecto a usted. Creo que es el caso de mi esposo celoso, que por un momento
mantiene pensamientos de desconfianza en su mente, diciendo no estoy seguro que pueda confiar en mi esposa. Si ella dice que va a estar en determinado lugar a una determinada hora, llega una media hora más tarde, inmediatamente comienza a imaginarse cosas totalmente diferentes a los hechos reales que le son mencionados por ella. Sin embargo, él no acepta explicaciones porque vive con una mente sospechosa. Agrega a su imaginación una serie de hechos y comienza a imaginarse cosas increíbles. Por supuesto que hay personas que han cometido errores. Han dado oportunidad para que con justa razón alguien pierda la confianza en ellos. Pero también existen personas que sin ninguna razón la pierden. Recuerdo el ejemplo de un hombre que calculaba los kilómetros que tenía que recorrer su esposa, desde el trabajo hasta la casa, luego salía al auto a revisar si realmente había recorrido los kilómetros que él había calculado. Nuestras mentes muchas veces llegan a vivir esas situaciones y uno de los graves peligros que ocurre es la tendencia a exagerar los hechos y esto va empeorando, nunca mejorando. Se va profundizando con el paso del tiempo y es parte de esta experiencia de ser mal interpretados. Seguramente su experiencia no se parece en nada a la que vivió David, pero el dolor puede ser el mismo. Las situaciones que está experimentando pueden ser muy diferentes, pero también muy dolorosas. Y tal vez usted está pasando por aquel sentimiento de vulnerabilidad. Está diciendo, ¿por qué? Tengo temor. ¿Por qué están pensando esto de mí? Y tal vez también está llegando la exageración de la gente que lleva de un lugar a otro la información y el uno le aumenta por aquí y el otro le aumenta por allá y mientras más va aumentando, más ideas erróneas de usted se van formando y usted comienza a sentir aquella presión. Esa presión que tiene que llevar a los pies del Señor, tal como lo hizo David en su salmo. Contarle a Él la verdad, decir lo que siente, ser honesto con Dios. Tiene que tomar su tiempo para pensar, para orar, para empezar a planificar alguna estrategia de si es necesario aclarar el malentendido o a veces es mejor callar y dejar que el Señor haga las cosas y todo eso es materia de un análisis que vamos a observar. Pero lo que sí es importantísimo es saber que usted es un ser humano. Usted será mal interpretado, tal como yo lo he sido. Nosotros vamos a malinterpretar a otras personas, tal como yo lo he hecho. Pero nosotros con sabiduría y siguiendo las indicaciones divinas podemos crecer en tiempos en que somos malentendidos. Actualmente en Visión para Vivir estamos estudiando la serie titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas y en el programa de hoy comenzamos a estudiar una trágica incomprensión que podía haberse evitado si hubiera existido una comunicación amorosa. Hay mucho más que podemos aprender del ejemplo de David. Usted sin duda será animado al comprender que el Señor es especialista en las incomprensiones. Él sabe comprendernos cuando somos incomprendidos. Nos gustaría recibir su carta compartiéndonos su experiencia y haciéndonos saber de qué manera este programa le está ayudando en su vida cristiana. Puede enviar su carta a Visión para Vivir, Box 251175, Plano, Texas 75025. Recuerde que esta serie que estamos estudiando, titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas, puede ser suya enviando una ofrenda de $34 y le enviaremos los 16 programas de radio en que se transmitieron. El precio no incluye gastos de envío. Si vive en los Estados Unidos y necesita información, llame gratuitamente al 1-800-89-VIVIR. O sea, 1-800-898-4847. Durante estos días, por su ofrenda generosa, estamos ofreciendo uno de los 2 últimos libros del pastor Ormachea. Sus títulos son ¿Conoce usted a su esposa? O ¿Conoce usted a su esposo? Estos libros le ayudarán a amar a su cónyuge, porque nadie puede amar bien a quien conoce mal. Ofrende generosamente y ordene uno de estos 2 libros. Puede llamar o ofrendar con su Visa o Mastercard. Tenemos otras series que estamos estudiando en Visión para Vivir, grabadas en discos compactos, y puede ordenarlas ahora mismo
escribiéndonos o llamándonos al 1-800-89-VIVIR, o sea, 1-800-898-4847. Y ahora con estas palabras concluiremos el mensaje de hoy. Señor, no importa cuál sea la respuesta que tú hayas planificado para el conflicto y la incomprensión que estamos sufriendo, queremos depender de ti, porque sabemos que junto a ti podemos pasar los valles más tenebrosos. Señor, danos la fortaleza para creer que contigo tendremos victoria. Admitimos que necesitamos un alivio. Necesitamos tener paz para no actuar inadecuadamente en medio de la incomprensión. Sana nuestros corazones, que podamos soportar las situaciones difíciles, pero a la vez queremos que nos ayudes con esta carga y queremos transferirte este peso que nos agobia, porque tú eres especialista en llevar cargas pesadas. Ayúdanos, Señor, hazte cargo de la situación que vivimos. Silencia las críticas de aquellos que con afán destructivo están tratando de causar dolor y conflicto a algunos de tus hijos, y que aquellos que sufren tengan la paz necesaria para actuar de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus consejos, a fin de que aún en situaciones de incomprensión, tu nombre sea exaltado. Porque eso es lo que anhelamos, que aún en tiempos de incomprensión tu nombre sea glorificado por medio de nuestras palabras y nuestras acciones. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creciendo en tiempos en que somos malentendidos, es el título que elegimos para el mensaje que comenzamos el día de hoy y que continuaremos en la próxima audición de Visión para Vivir. Planifique acompañarnos. Hasta el próximo programa.